Bienvenidos un dúo Amur S a nuestro canal, donde el drama turco y los romances de telenovela son el pan de cada dúa. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y listos para enterarse de todo el salseo que tenemos preparado hoy. Porque hago un rense fuerte, este vídeo viene cargadito de información superíndice 3N jugosa. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos hacen temblar las redes sociales y que desatan pasiones como pocas parejas, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo han adivinado, vamos a hablar de ese supuesto posible, rumoreado reencuentro bomba. Como saben, estos dos cracks de la actuación superíndice 3N turca nos enamoraron a todos con su cúmica en Senu con diéresis al capm, lo sin deer para los que la vieron doblada al spau más menos sol. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y nos regalaron momentos preciosos que admitimoslo, todos guardamos en el corazoncito. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el amor no siempre dura para siempre y, lamentablemente, Kerem y Hande tomaron caminos separados. Pero aquí viene lo bueno. En los últimos días han surgido rumores, imágenes, incluso vídeos, que sugieren que podrían haber coincidido en un evento exclusivo. Y claro, como buenos detectives del espectáculo que somos, nos hemos puesto manos a la obra para investigar a fondo este asunto y traerles toda la verdad, o al menos, lo más cerca posible a ella. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y teorías, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Ahora supongámonos las gafas de investigación superíndice 3N y analicemos este reencuentro bomba entre Kerem y Hande. Todo empezó superíndice 3 con una serie de publicaciones en redes sociales. Algunos usuarios aseguraban haber visto a ambos actores en un evento privado organizado por una prestigiosa marca de joyería. Claro, la primera reacción superíndice 3N fue de incredulidad. Después copyright S de todo, ambos han mantenido perfiles públicos bastante separados desde su ruptura. ¿Será posible que coincidieran en el mismo lugar y al mismo tiempo? Las teorías comenzaron a florecer como margaritas en primavera. Algunos fans, los más optimistas, vieron en esta coincidencia una seu más menos al de reconciliación superíndice 3N. Otros, más copyrighticos, pensaron que simplemente se trataba de un encuentro casual, producto de la agenda social de dos figuras públicas de renombre. Y por supuesto, no faltaron los que sospecharon de una campaña más menos de marketing orquestada para generar revuelo y aumentar la expectación superíndice 3N sobre algún proyecto futuro. Pero ¿copyright pruebas tenemos realmente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Empezaron a circular fotos y vídeos de baja calidad, tomados aparentemente por otros asistentes al evento. En una de las fotos, se puede ver a una mujer con un peinado y un vestido que recuerdan mucho a los que suele llevar Hande Erupar Rafael. En otro vídeo se distingue a un hombre alto y corpulento con un corte de pelo similar al de Kerem Bürsin, conversando con otros invitados. Por supuesto, la calidad de las imágenes no permite confirmar al 100% que se trata de ellos. Pero la similitud física y el contexto del evento han sido suficientes para alimentar la esperanza de muchos fans que aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o al menos como amigos. Nuestro equipo de investigadores expertos se puso en contacto con algunas fuentes cercanas a los actores para intentar confirmar o desmentir la noticia. Sin embargo, hasta el momento, no hemos obtenido ninguna respuesta oficial. Los representantes de Kerem y Hande han preferido guardar silencio, lo que en el mundo del espectáculo, a veces puede interpretarse como una confirmación superíndice 3N tu cita. ¿No creen? Pero vayamos un poco mood de ese ayuda. Independientemente de si este reencuentro es real o no, vale la pena analizar por qué copyright genera tanta expectación superíndice 3N. Kerem y Hande no son solo dos actores talentosos y guapos. Son un fenómeno superíndice 3 menocultural. Su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, conecta superíndice 3 con millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable, su complicidad evidente y su amor, al menos durante un tiempo, pareció superíndice 3 ser de cuento de hadas. Cuando una pareja se separa, es natural que sus fans sientan una especie de duelo. Se pierde una ilusión superíndice 3N,
se rompe una fantasua. Y por eso cualquier indicio de reconciliación superíndice 3n, por pequeño más menos o que sea, genera una ola de esperanza y emoción superíndice 3n. Además hay que tener en cuenta el poder de las redes sociales. En la era de Instagram, Twitter y TikTok, la vida de las celebridades es más expuesta que nunca. Cada foto, cada comentario, cada me gusta es analizado al detalle por miles de personas que buscan pistas, conexiones y posibles significados ocultos. Y en el caso de Kerem y Ande, esta lupa se magnifica aún más debido a la intensidad de su fandom. Pero, seamos realistas. Aunque la esperanza es lo último que se pierde, también copyright N es importante mantener los pies en la tierra. Es posible que Kerem y Ande simplemente hayan coincidido en un evento, intercambiado algunas palabras amables y seguido con sus vidas. No hay nada de malo en ello. Ambos son profesionales exitosos que tienen derecho a rehacer sus vidas sentimentales y a mantener relaciones cordiales con sus exparejas. Por otro lado, también copyright N es posible que exista algo más que una simple amistad. Copyright N sabe, tal vez el tiempo haya curado las heridas y hayan encontrado una nueva forma de relacionarse. O tal vez simplemente es tu copyright N jugando al despiste para generar expectación superíndice 3n de cara a algún proyecto profesional en común. La verdad es que por ahora, solo podemos especular. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que Kerem y Ande siguen siendo dos figuras muy queridas por el público, y que cualquier noticia relacionada con ellos genera un enorme interu copyright, ese medio tico. Y hablando de proyectos profesionales, ambos están en un momento muy dulce de sus carreras. Kerem ha protagonizado varias series de con diéresis copyright cito y estu trabajando en nuevos proyectos que prometen dar mucho que hablar. Ande por su parte se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas de Turquía y ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad con gran con diéresis copyright cito. Asu que independientemente de lo que ocurra entre ellos, lo cierto es que ambos tienen un futuro brillante por delante. Y nosotros como fans seguiremos apoyándolos en cada paso que den. Pero volviendo al tema del reencuentro bomba, quiero dejar claro que este vídeo no pretende alimentar falsas esperanzas ni invadir la privacidad de Kerem y Ande. Simplemente hemos querido analizar un rumor que ha generado mucho interu copyright en las redes sociales y ofrecerles nuestra visión superíndice 3n objetiva y equilibrada sobre el asunto. Al final, la verdad solo la saben ellos dos. Y si algún dúa deciden compartirla con el mundo, seremos los primeros en celebrarlo. Pero hasta entonces seguiremos disfrutando de su talento, admirando su belleza y respetando sus decisiones. Y ahora, después copyright de este análisis exhaustivo, llega el momento de sacar conclusiones. En resumen, hemos hablado de los rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel en un evento exclusivo. Hemos analizado las pruebas disponibles, las teorías que circulan en las redes sociales y el impacto que esta noticia ha generado en el mundo del espectáculo. Hemos dejado claro que por ahora, solo podemos especular, pero que seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Nos esforzamos mucho por traerles contenido de calidad y por mantenerlos informados sobre todo lo que ocurre en el mundo de las series y actores turcos. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de este posible reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n? Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con chismes, noticias y sorpresas. Hasta pronto. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que au con acento más menos n hay ese carnaza que roer, mis queridos chismosos. No podemos dejar este tema a medio gas con tanta pasión superíndice 3n desatada. Que vamos a profundizar un poquito en este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos en vilo. Para empezar, vamos a diseccionar ese evento exclusivo de la marca de joyería que ha sido el epicentro de este terremoto sentimental. Se trata de una firma de altísimo nivel,
cuyos eventos suelen ser sinónimo de glamour, elegancia y sobre todo exclusividad. Conseguir una invitación superíndice 3N para uno de estos saraos es como ganarse la lotería del mundo del famoseo. Asu que la simple idea de que Kerem y Ande pudieran estar en la misma habitación superíndice 3N ya es suficiente para encender la imaginación superíndice 3N de cualquiera. Pero ¿Q copyright a Kwanayu? Bueno, ambos son imanes de atención superíndice 3N y representan el epítome del estilo y la sofisticación superíndice 3N, asu que tiene sentido que la marca los quisiera entre sus selectos invitados. Ande con su belleza hipnu superíndice 3 tica y su impecable sentido de la moda, es una embajadora perfecta para cualquier casa de lujo. Y Kerem con su carisma arrollador y su aire de Galut N moderno, encaja a la perfección superíndice 3N con la imagen que proyectan estas marcas. Pero la pregunta del Miyu superíndice 3N sigue siendo, ¿fue una simple coincidencia o algo mood ese? AQ es donde entran en juego las teorías de la conspiración superíndice 3N, las lecturas entre luneas y las interpretaciones dignas de un psicoanalista. Algunos fans han analizado hasta el último detalle de las fotos y vídeos que han circulado, buscando cualquier pista que pueda confirmar sus sospechas. Por ejemplo, han notado que la mujer que se parece a Ande llevaba un vestido de un color similar al que ella ha usado en otras ocasiones. Un detalle que para algunos es una prueba irrefutable de que se trataba de ella. Otros, muy perspicaces, han examinado el lenguaje corporal del hombre que se asemeja a Kerem, tratando de descifrar si su actitud era de tensión superíndice 3N, incomodidad, o por el contrario, de relajación superíndice 3N y familiaridad. El nivel de obsesión superíndice 3N es digno de estudio, lo reconozco. ¿Pero podemos culparlos? Al fin y al cabo, Kerem y Ande nos regalaron momentos tan mágicos que es difícil aceptar que su historia haya terminado por completo. Su romance fue como un cuento de hadas moderno con escenas románticas, miradas CU superíndice 3 cómplices y gestos de cariño más menos o que nos hicieron creer en el amor verdadero. Y precisamente esa es la clave de todo este revuelo. Kerem y Ande no son solo dos actores guapos y famosos. Son un símbolo de esperanza, un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados y que a veces, la realidad puede superar a la ficción superíndice 3N. Por eso, la idea de que puedan volver a estar juntos es tan atractiva para muchos. Pero como ya hemos dicho, es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasías. El mundo del espectáculo es muy competitivo y las relaciones sentimentales suelen ser muy complicadas de lo que parecen. Las agendas apretadas, las presiones mediáticas y las diferencias personales pueden hacer mella en cualquier pareja, incluso en las enamoradas. Además de que tener en cuenta que tanto Kerem como Ande son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen hablar de sus relaciones sentimentales ni exponer sus emociones en público. Asu que es poco probable que confirmen o desmientan este rumor a corto plazo. Prefieren mantener un perfil bajo y dejar que las cosas sigan su curso natural. Pero eso no significa que debamos perder la esperanza, ¿verdad? Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo todo es posible. Hemos visto reconciliaciones sorprendentes, segundas oportunidades inesperadas y giros de guión que ni el mejor escritor de telenovelas podrá haber imaginado. Asu que, por Q copyright, no son más menos con un reencuentro entre Kerem y Ande. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla y apoyándolos en sus proyectos profesionales. Kerem, con su carisma y su versatilidad, ha demostrado ser uno de los actores prometedores de su generación superíndice 3N. Y Ande, con su belleza y su talento innato, se ha convertido en una de las estrellas brillantes de Turquía. Asu que, independientemente de lo que ocurra entre ellos, lo cierto es que ambos tienen un futuro brillante por delante. Y nosotros como fans incondicionales estaremos a Q para celebrarlo. Ahora CU copyright, denme ustedes, mis queridos chismosos. ¿Q copyright opinan de todo este asunto? ¿Creen que Kerem y Ande volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión superíndice 3N y giros inesperados. Asu que prepárense para lo que pueda pasar. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con chismes, noticias y sorpresas. Hasta pronto.
Y recuerden suscribanse y activen la campanita. No se pierdan ni un detalle. Los quiero.